Hoy vamos a hablar de un tema un poco incómodo, de un proceso tan sutil que a menudo la persona que está dentro es la última en darse cuenta. Hablaremos de lo que ocurre cuando poco a poco dejas de reconocerte en el espejo, no porque hayas cambiado, sino porque te han cambiado. Llegas al punto en que te sientes como un inquilino en tu propia vida, siguiendo reglas que no escribiste y habitando un espacio que ya no se siente tuyo. Te das cuenta de que el diseño ha dejado de cumplir su función principal, servirte a ti. El episodio de hoy no busca culpables, busca analizar este fallo en el diseño y que empieza con una gran pregunta de diseño fundamental. ¿Quién es el arquitecto principal en el proyecto de tu vida? ¿Eres tú o un tercero? Piensa en un segundo. Ninguna relación empieza así. Generalmente comienza desde la admiración y el deseo de construir algo juntos. Pero el problema no es el inicio, sino el proceso. Un proceso que casi siempre es el mismo. Empieza con pequeñas concesiones. Primero son cosas que parecen triviales. Cedes tus horarios, dejas de escuchar la música que te gusta, cambias tu forma de vestir para agradarle. Luego, esas concesiones se vuelven un poco más profundas. Moderas tus opiniones, evitas ciertos temas, dejas de ver a los amigos o familiares porque sencillamente no le caen bien. Cada una de estas es una decisión en la que cedes una pequeña parte de tu autoría y sin darte cuenta se convierte en un hábito. En psicología, este desdibujamiento del yo lo llaman despersonalización relacional. En la práctica significa que tu voz interior se apaga y la del otro se convierte en tu sistema operativo por defecto. Dejas de decidir y solo te adaptas para evitar un conflicto. Y que al principio parecía un acto de amor, con el tiempo se convierte en una pesada resignación. Hay formas de violencia que no dejan marcas en la piel, pero fracturan la estructura interna, y es la violencia sutil. No hablo de gritos, sino de desautorización constante, de la opinión que no se pide pero se impone, de los planes que se cambian sin consultarte, o de ese aislamiento progresivo que se disfraza de es que nosotros estamos mejor solos. La teoría del apego de Bob Lee explica por qué caemos en esto. El miedo a la soledad y al abandono es tan primario que podemos llegar a sostener dinámicas insostenibles con tal de no enfrentarlo. Y aquí está la analogía central que quiero que uses como herramienta el día de hoy. La pérdida de la función principal. Como arquitecto te lo traduzco en un lenguaje funcional. Un espacio se diseña con un propósito claro. Si diseñas una cocina, es para cocinar. Pero si de repente solo la usas para almacenar cosas que no quieres ver, ese espacio ha perdido su función. Sigue siendo una cocina, pero ya no funciona como tal. Lo mismo pasa contigo. Si tu propósito es ser tú, con tus ideas y decisiones, y en la práctica vives para complacer y adaptarte a otro, has perdido tu función principal. El problema no es que la estructura se caiga de golpe. El problema es que se vuelve inhabitable porque ya no cumple su propósito. Y aquí viene el informe de patologías, el análisis de los daños en la estructura. Cuando una estructura pierde su integridad funcional, empieza a aparecer grietas y fallas muy visibles. Quiero que te detengas un momento y observes honestamente cuál de estas grietas reconoces en ti. ¿Se va perdiendo la espontaneidad? Me refiero a esa libertad para proteger algo sin miedo a un no o una mala cara. ¿Se apagó el humor? Cuando esas bromas que antes eran tuyas ahora son juzgadas o ignoradas. Se fugan las ganas, porque la energía vital se consume entera en el esfuerzo de mantener la paz. Y finalmente, hasta que se pierde tu manera o tu forma única de decir yo. La psicología narrativa nos enseña que nuestra identidad es la historia que nos contamos sobre nosotros mismos. Cuando dejas que otro sea el narrador de tu historia, se vuelve incoherente, fragmentada. Y vivir así, amigos míos, es muy agotador.
porque tu vida deja de tener un hilo conductor propio. Son solo escenas sueltas dictadas por un guión ajeno, y la pregunta regresa, pero mucho más cruda. ¿Vale la pena este nivel de agotamiento por mantener un vínculo que te está vaciando? Entonces, ¿cuál es el punto de todo esto? Quiero dejar algo muy claro. Esto no es un problema de amor, es un problema de diseño. Un diseño que se ha perdido en su función y necesita una rehabilitación estructural. Ceder en una relación es sano, borrarte no lo es. Construir con otro es el objetivo, vivir bajo el diseño de otro es una anulación. La psicología es clara en esto. La autonomía no es el lujo, es una necesidad humana básica para el bienestar. Cuando la pierdes, no tienes una relación, tienes un sometimiento emocional. El objetivo de este episodio es que tomes el lápiz de nuevo, no mañana, hoy. No para pintar sobre las grietas, sino para reforzar esos cimientos. Porque no viniste a este mundo a ser la constructora de los planos de nadie. Viniste a ser la o el arquitecto de tu propia vida. El primer paso para rediseñar cualquier cosa es un diagnóstico honesto. Y ese diagnóstico empieza con la pregunta que te hice al principio, pero ahora que tienes todo este contexto, ¿quién está firmando realmente las decisiones de la vida que estás viviendo? Si la respuesta no es un yo rotundo, tal vez es hora de volver a la mesa de dibujo.